Os lo decía hace un ratito, vamos a hablar de absentismo en el servicio de autobuses y vamos a hablar también de la sociedad de promoción. Lo vamos a hacer todo con el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, con Vicente Marañón. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Vicente. Gracias a vosotros. Para hablar de estos dos temas de máxima actualidad, uno porque llevamos unas semanas muy pendientes de ese informe elaborado y además de las conclusiones que se extrajesen al final de lo que en un principio llamó mucho la atención, ¿no? Que fueron esas horas de absentismo que se aglutinaban dentro del Servicio Municipal de Autobuses, y por otro lado de la sociedad de promoción, puesto que esta misma semana además hacía referencia a la misma, pero por comenzar por autobuses, Vicente, por ser uno de los temas que, insisto, estamos muy pendientes de él a través de los informativos. ¿Qué está pasando en el Servicio Municipalizado de Autobuses en relación a ese absentismo que además llamaba, insisto, mucho la atención, porque hablamos de muchísimas horas? Sí, efectivamente, son unas 52.000 horas al año, en el año 2016. Vienen a representar un 20% de la jornada laboral de los empleados, de los conductores perceptores del SAMIT. Y este dato, como bien decías, por sí mismo es lo suficientemente grave como para que merezca atención urgente y específica, y en eso estamos tratando de averiguar cuáles son los orígenes de este volumen tan elevado de horas no trabajadas, para conseguir identificar mecanismos que, si no solucionen totalmente, porque es imposible, eliminar el absentismo, sí reducirle significativamente. ¿Se conocía este nivel de absentismo? ¿Os encontráis un día con este balance? ¿Cómo descubrís lo que está sucediendo en el servicio? Sorprendentemente, hemos conocido en este mandato dos presidentes del SAMIT, Gemma Conde y Jorge Berzosa, ambos del PP, evidentemente. Cuando entramos en el Consejo de Administración del SAMIT, nadie nos hizo un pequeño reporte de cuál era la situación del servicio, incluido este problema. Realmente no hubo un relevo propiamente dicho, es algo sorprendente, pero ya nos dio un indicio de cómo estaba de desorganizado el servicio. Una vez acumuladas reuniones, asistencias al Consejo de Administración, fuimos dándonos cuenta, intuyendo que había muchos problemas, buena parte de ellos de carácter estructural, por lo tanto bastante graves, arrastrados durante muchos años, y fuimos siendo conscientes de que, aunque no se exponía abiertamente, había un problema con el absentismo. Cuando desde Ciudadanos nos interesamos en concreto por este asunto, el SAMIT no tuvo otra alternativa que facilitarnos la información, y es cuando la hicimos pública y empezamos a movernos para tratar de analizar en profundidad el problema y tratar de buscar soluciones. Se tratan de buscar soluciones, para ello se requiere un informe que intente aclarar, ¿no?, qué es lo que está sucediendo, en qué momento nos encontramos de este proceso y qué ha podido averiguar en este caso Ciudadanos de lo que está ocurriendo. Solicitamos un consejo extraordinario, ya se celebró, la mutua nos aportó información y un análisis muy somero de la situación. El comité de empresa también, nos hemos reunido con él, asistió a este consejo de administración y luego yo me he reunido personalmente con ellos por separado. Adelanto que hay dos escenarios principales, aunque haya otros pequeños que puedan afectar de forma coyuntural o parcial al servicio, pero uno podría ser las deficientes condiciones de trabajo en las que desempeñan los conductores su trabajo, y otro podría ser un abuso de las bajas. Entonces nos encontramos en este momento delimitando qué peso tiene cada uno de estos dos factores. Sabemos, por los dos aportados por la mutua, que con respecto al sector de transporte urbano e interurbano a nivel nacional estamos, el índice de absentismo en el SAMIT es más de un 40% superior a la media nacional. Por lo tanto, el problema, desde un punto de vista objetivo, existe. El comité de empresa ha manifestado su preocupación por esta situación y su disposición a colaborar. Por lo tanto, entiendo que será bien sencillo, una vez identificados la raíz del problema, tratar de solucionarlo. Ante esos dos escenarios, y puesto que ya se ha celebrado también esa reunión que solicitabais, ¿qué dice el equipo de gobierno al respecto? Porque está siguiendo también muy de cerca, ¿no?, todo este proceso. No sé si hay explicaciones también de lo que está sucediendo, si se tenía conocimiento o si ellos podían aportar también algún dato de lo que al final se presupone de esa gestión. El Partido Popular está en un estado primero de shock cuando perdió la mayoría absoluta en el ayuntamiento y posteriormente de parálisis por falta de costumbre en el gobierno de la ciudad con una mayoría simple. Nunca habían hecho esto. Cuando no tuvieron mayoría absoluta perdieron la alcaldía hace unos años y ahora no saben cómo gobernar la ciudad en este escenario.
A mí me preocupa muchísimo el hecho de que ellos, gobernando con mayoría absoluta la ciudad hasta hace casi 2 años, y teniendo este problema sobre la mesa, que no es nuevo, no hiciesen nada. También es cierto que el SAMI tiene otros problemas de carácter estructural gravísimos que cuestan mucho dinero a la ciudad y que prestan un servicio deficiente a amplias capas también de burgaleses. Por lo tanto, también comprendo que este problema es un problema importante en sí mismo, pero un problema más del Summit. Dicho esto, es cierto que llevan casi 2 años en el gobierno de la ciudad, buena parte del equipo del PP era nuevo, y tanto Gemma Conde como Javier Berzosa no han prestado la atención debida a este problema, probablemente porque intuían que podía agitar el clima social en el Summit o podía generar un problema más a los que ya tiene el PP sobre la mesa y que indudablemente requeriría para su tratamiento del apoyo del acuerdo de otros grupos municipales. Y ese es el ejercicio doloroso para el PP, difícil, que cuesta hacer, evidentemente, pero que es necesario. Por lo tanto, es más fácil no ver el problema, aunque sepas que existe, para no tener que buscar una solución. Yo creo que ese es el problema de fondo. Se han escuchado muchas cuestiones en torno a este absentismo, algunas de las últimas, que igual las bajas correspondían a 2 o 3 empleados, ¿no?, que tuviesen algún tipo de enfermedad o hayan tenido algún tipo de enfermedad de larga duración. ¿Se podría justificar así un nivel de horas tan elevado como el que se maneja en un documento? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Los mismos problemas de salud que tienen los empleados del SAMI les tiene el universo de empleados de personas activas en el conjunto de España. En el 2016 hubo 60 empleados que estuvieron de IT y es una cifra elevadísima, teniendo en cuenta el perfil de edad de los empleados, y si bien es cierto que los autobuses hasta hace 15 años había un buen número de autobuses, 15 a 20 años, había un buen número de autobuses antiguos con unas condiciones de conducción incómodas desde un punto de vista ergonómico deficientes, no es menos cierto que desde hace 15 años, quizás más, se han ido incorporando a la flota del Summit vehículos nuevos, se han ido cambiando los asientos siempre que ha sido necesario, y también es verdad que los conductores más antiguos, los que más horas habían acumulado en los autobuses antiguos, se han ido jubilando. Por lo tanto, buena parte del trabajo acumulado por la plantilla del SAMI se ha realizado ya en autobuses modernos con buenas condiciones. Y el índice, la incidencia de las enfermedades en general que tiene el personal del SAMIT, yo asumo que es el habitual, por lo menos en el contexto de Burgos y probablemente en el conjunto de España. ¿Qué calendario se maneja para intentar llegar a una aclaración de lo que está sucediendo total e intentar también poner, entiendo, una solución a esta problemática para que los datos no se vuelvan a repetir una vez que se vuelva a realizar una valoración de la actividad? El primer paso el siguiente paso que personalmente yo en nombre de Ciudadanos voy a dar es tratar de reconstruir el escenario que posibilitó generar un informe de riesgos del estado psicosocial de los empleados del SAMIT que se realizó en el 2009 y que lamentablemente buena parte de los que realmente propiciaron ese acuerdo pues se desvincularon de una manera u otra de las responsabilidades que tenían en aquel momento y por lo tanto pues perdió empuje la iniciativa y no se concretó en nada concreto, en nada específico en el Summit. Me parece interesante porque puede ser uno de los motivos que justifiquen buena parte del nivel de absentismo. Pero hay otro de fondo que he empezado a atisbar durante estas semanas y está íntimamente relacionado con el desgobierno en el Summit. Simplemente en el Summit no hay una cultura corporativa de empresa, de organización. Los empleados no tienen un norte, una referencia que seguir. No hay instrucciones concretas ni desde el punto de vista operativo ni estratégico. Es sorprendente la inhibición generalizada de los responsables del servicio. En ese escenario es fácil que ocurran cosas de este tipo. Si todos los empleados, en este caso del Summit, saben cuáles son las reglas en las que se presta el servicio, cuáles son los objetivos del servicio, es mucho más fácil que todo el mundo cumpla con ellas y es más difícil generar escenarios de este tipo. Dentro de esta coyuntura, algo que también ha llamado mucho la atención, al margen de ese absentismo, son, por ejemplo, aquellas facturas que llegan que no se tienen en cuenta y que son producidas la mayoría por golpes de los que se desconoce quién ha sido el autor o de los que no se tiene parte, porque al final suponen un desembolso importantísimo para las arcas municipales de en torno a 100.000 euros anuales. Y no solo eso, no solamente es el importe, sino el clima, la atmósfera de trabajo. Es decir, una empresa, un servicio municipal en el que se causa un daño a un bien
valioso como es un autobús urbano, que cuesta mucho a los vecinos de Burgos comprar o alquilar y que presta un servicio esencial para muchos de nuestros vecinos, que cuando uno de estos vehículos resulta dañado, en algunas ocasiones ni siquiera exista un parte o una explicación razonable con respecto a lo sucedido, demuestra que la cultura de trabajo, la atmósfera que existe dentro del SAMIT no es para nada saludable y necesita una intervención global y urgente. Esto es algo incomprensible, por ejemplo, para mucha gente. Cuando se han dado estos datos, muchos ciudadanos se preguntaban, y nos lo han hecho llegar a través de diferentes canales, por ejemplo, cómo esto en una empresa privada decían, bueno, es que esto es imposible que suceda, ¿no? Cómo no se da parte o cómo no se muestra. ¿Es una práctica también habitual o es algo que ha sucedido de forma puntual, por ejemplo, en 2016? Yo creo que es habitual hay dos motivos que explican lo sucedido. Cuando uno asume responsabilidades públicas, por algún extraño motivo, no se buscan en las personas a las que se les asignan estas responsabilidades dos cosas que son fundamentales. Una es responsabilidad y otra es competencia. Es decir, necesitamos personas que sepan lo que se traen entre manos y que sean responsables, que asuman sus responsabilidades. Si un alcalde nombra a cualquiera presidente del SAMIT que no sabe nada del asunto y que encima no está dispuesto a asumir la responsabilidad de gestionar un servicio potencialmente conflictivo, tenemos lo que tenemos, el resultado en el 2017. La situación que tenemos en el 2017 no se genera en el 2017 ni en el 2016, sino durante muchos años antes. ¿Hacia dónde deben ir dirigidos a partir de ahora esos esfuerzos, Vicente, teniendo en cuenta la situación de absentismo, teniendo en cuenta esa otra situación de desperfectos, pero también teniendo en cuenta la remodelación que se está haciendo de parte de la flota y ese plan de movilidad que está en el aire y que pretende ser una realidad también en los próximos meses? Yo creo que lo que necesita el SAMIT es una dirección de carácter técnico sólida, proactiva, no simplemente reactiva. Yo creo que habría que dotar por lo menos con una persona más, un técnico más, al SAMIT, una persona que sepa lo que se trae entre manos, si es posible, necesariamente que tenga experiencia en otro servicio similar en España. Para nosotros la gerente tiene que realizar un trabajo mucho más importante, con mucho más valor añadido, no simplemente esperar a que le den instrucciones, es la gerente y por lo tanto tiene que liderar la gestión, innovación, estrategia del servicio. La implicación del concejal, en este caso el señor Berzosa, yo creo que es fundamental también. Y todo esto teniendo en mente que el plan de movilidad es una herramienta valiosa, no solamente por lo que vamos a pagar por ella, sino porque la valoramos como tal. Decisiones como la renovación de la flota de autobuses tomadas sin ningún criterio técnico, ¿por qué esos modelos en concretos? ¿Por qué ese número? ¿Por qué esa capacidad? ¿Por qué esos plazos? Es decir, no hay ningún plan en el que encajar esas decisiones. Yo creo que eso va a ser un pasivo importante a la hora de implementar el plan de movilidad, pero es cierto que Ciudadanos no tiene la fuerza necesaria en el ayuntamiento para evitar la toma de decisiones, a nuestro juicio erróneas, y tomar decisiones que consideremos intrínsecamente positivas y que sobre todo encajan con una visión general de lo que debería ser la movilidad en la ciudad de Burgos. ¿Teme el Grupo Municipal de Ciudadanos que al final ese plan de movilidad no llegue a buen puerto y se mantenga una situación como la que hemos vivido en los últimos años, en la que el ayuntamiento ha sido incapaz de renovar, por ejemplo, el mapa de líneas? Sí, efectivamente tenemos ese temor, pero para eso estamos. Si no estuviese Ciudadanos en el ayuntamiento, ya puedo asegurar a los vecinos de Burgos que ese plan de movilidad iría a un cajón, como fue el anterior, y no serviría para nada. Pero afortunadamente, creo yo, en este tiempo que nos ha tocado vivir en política municipal, está Ciudadanos en el ayuntamiento y ya nos encargaremos de recordar al alcalde, al equipo de gobierno, que existe un plan que ha costado, que es valioso, que es útil y que hay que poner en marcha. Vicente, vamos a aparcar, si te parece, el tema de los autobuses, del que vamos a estar muy pendientes también durante las próximas semanas ante cualquier novedad que se pueda producir, pero es que comenzabas la semana hablando de la sociedad de promoción, hablando de la elección que se había realizado de su futura gerente. A raíz de esas declaraciones se han producido otras muchas, las últimas, las de esta misma mañana del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, refiriéndose precisamente a tu comparecencia. Quiero que las escuches y luego vamos a hablar de lo que anunciabas el pasado lunes en torno a lo que debería hacerse, a tu juicio, en torno a esa elección. Vamos a ver si podemos escuchar esas declaraciones. En primer lugar, me sorprendieron las declaraciones del consejero de la Sociedad de Promoción, el señor Marañón, representante de Ciudadanos, el otro día, que creo que compareció aquí el lunes, y bueno, estaba histérico, ¿no?, por el procedimiento para la resolución de la convocatoria para el puesto de director gerente de la sociedad. Yo ya llamé la atención sobre esto en el propio Consejo, ¿no?, y a él personalmente, porque es incongruente, ¿no?, que un consejero vote a favor de unos estatutos
de los que es cómplice tanto o más que un servidor, para valorar y definir cuáles deben ser las funciones que tiene que tener el director gerente de la sociedad. Me limito a leer las funciones que vienen en los estatutos, por si al señor Marañón se las han olvidado. Ordenar todos los pagos que tengan consideración expresa y autorizar los cobros de toda clase de entidades públicas o privadas, así como los documentos bancarios. Informar al presidente del Consejo de Administración de todos los asuntos que se traten en las sesiones que celebre el órgano. Representar a la sociedad ante terceros y ante los tribunales de todo orden y jurisdicción, organismos públicos, privados, etcétera. Dirigir e inspeccionar los servicios. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo. Estas son las funciones que tienen vinculadas en los estatutos de la nueva sociedad el puesto de director gerente, que contó con los votos favorables de Ciudadanos, entre ellos del señor Marañón. Pero no solo eso. Esto es lo que decía esta mañana Vicente Daniel de la Rosa de esa comparecencia. Te voy a preguntar enseguida qué opinas de esas declaraciones, pero quiero que la gente recuerde que a lo que hace referencia Daniel de la Rosa es a esa solicitud que realizabas a principios de semana para que no se lleve a fin esa selección que se ha realizado, que no se contrate a la persona seleccionada y que se inicie un proceso, decías, para que al final exista una persona más idónea al cargo. No sé si es este el resumen de lo que tratabas de trasladar el pasado lunes. Sí, básicamente, escuchando al señor de la Rosa, creo que estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es votar los estatutos de la sociedad y otra cosa en concreto son las bases mediante las que se ha tratado de contratar a la mejor candidata posible o mejor candidato posible para cubrir la vacante de gerente de la sociedad. Son cosas diferentes. Los estatutos regulan el funcionamiento de la sociedad. El mecanismo elegido para contratar a una persona en concreto regula estrictamente ese proceso de contratación. Desde nuestro punto de vista, esto lo hemos dicho hasta la saciedad en el Consejo de Administración de la sociedad, para la promoción de Burgos necesitamos contratar a un experto en recursos humanos. ¿Por qué? Porque la sociedad no tiene personal, empezamos desde cero y si no vamos a perder mucho tiempo, y porque necesitamos personal altamente especializado. Y como no tenemos ese conocimiento, nadie en el Consejo de Administración, no tenemos personal, pues ni tenemos tiempo que perder para poner en marcha la ciudad, lo lógico, lo razonable, lo prudente es contratar a un experto, una empresa que nos ponga sobre la mesa 3 candidatos para cada puesto a cubrir y que el Consejo de Administración elija al candidato que considere idóneo. Porque yo no concibo una sociedad cuyo Consejo de Administración no decida quién es su director general. Vamos, yo no me imagino al BBVA que encarga a 3 o 4 burócratas elegir el director general de la empresa o el consejero delegado. No, esto no puede funcionar así. Nosotros tenemos una responsabilidad como consejeros y tenemos que ejercerla. Y ese halo de sospecha generalizada, todos los políticos tienden al nepotismo, van a enchufar a algún familiar o conocido, yo creo que nos tenemos que sacudir ese San Benito. Somos representantes de los vecinos, estamos en el Consejo de Administración de la sociedad representando a los vecinos de Burgos y tenemos la obligación y el derecho a elegir al mejor candidato para cubrir los puestos clave de esta sociedad, según nuestro criterio y buen entender. Y eso después de reconocer cuál es el escenario en el que nos movemos. No podemos invertir 5 meses en seleccionar un puesto directivo de la sociedad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Iniciar otro proceso de selección que nos lleve otros 5 o 6 meses? Esto es de locos. Vamos a terminar el mandato sin haber dotado de personal, de todo el personal a la sociedad. Yo quiero recordar a los televidentes que hace unos meses elegimos, entre comillas, al responsable de la oficina de congresos. Digo entre comillas porque no había más que un candidato. Y ese candidato era el que ya venía desempeñando esas funciones con anterioridad. Esto es inadmisible, es decir, no podemos hacer esto con la Sociedad para la Promoción de Burgos y no podemos hacer esto con el interés general, con el dinero y la ilusión de todos los burgaleses. Algo que planteaba el portavoz socialista era por qué Ciudadanos, y en este caso por qué Vicente Marañón había esperado hasta ahora a este pronunciamiento y no lo había hecho en el momento en el que se votó esas bases para la selección del personal o durante la realización de ese proceso. En el momento en el que se votaron las bases ya lo manifestamos, con vehemencia además, porque veníamos del chasco del primer empleado seleccionado, que era el responsable de la oficina de congresos, y ya con ese resultado tan lamentable, en lo que también estuvo de acuerdo el señor de la Rosa, por cierto, vimos que por ese camino no podíamos avanzar. Pero el Ciudadanos no tiene mayoría en el Consejo de Administración, el alcalde
y otros miembros del Consejo de Administración pensaron que era prioritario dotar con urgencia de un gerente a la sociedad. Y nosotros no estábamos de acuerdo, pero a no tener mayoría tuvimos que aceptar lo que decidió la mayoría. ¿Cómo se realizan las bases para la selección y cuántas personas se han presentado a ese puesto para intentar aclarar a la gente que nos está viendo cómo se ha llevado a cabo todo el procedimiento? Pues aunque resulte cómico, las bases las preparó el alcalde una noche, una madrugada, el último día, y se presentaron una veintena de candidatos aproximadamente, quizás alguno más, 20-25 candidatos. Desde Ciudadanos se apostó por dotar muy bien económicamente a los puestos en la sociedad para la promoción de Burgos, porque queríamos atraer talento fuera de Burgos también, incluso fuera de España. La propuesta inicial era 40.000 euros para este puesto. Nosotros insistimos en que tenía que estar mejor dotado económicamente, por eso se subió a 50.000, pero visto el resultado creemos que una de dos, o contratamos a una empresa experta en hacer este tipo de trabajo, que existen, porque Burgos no es el primer ayuntamiento que se ve en una situación de estas características, o simplemente tendremos que rebajar nuestras expectativas y decidir acordar una remuneración acorde a la capacidad y al potencial que tienen los candidatos, que si bien no son los que se presentan exactamente, sí que al final son los elegidos, porque había algún candidato francamente interesante que no ha sido elegido. ¿Qué capacidades o qué cualidades debe tener un candidato a presidir o a ocupar precisamente este puesto en la gerencia de la sociedad de promoción, a juicio de Vicente Marañón? Yo creo que es muy sencillo y cualquiera que nos esté viendo lo va a poder entender. La Sociedad para la Promoción de Burgos es una herramienta para promocionar la ciudad fuera de Burgos. Necesitamos personas que hayan conocido el mundo, que hayan hecho esto en algún otro sitio, si no en una sociedad exactamente como esta, que es altamente improbable, si profesionalmente en una empresa, en un organismo, especialmente si es posible un organismo, una organización que tenga exposición internacional. Necesitamos personas que hayan gerenciado, que hayan asumido responsabilidades, que hayan tomado decisiones importantes con consecuencias económicas y de carácter estratégico. Necesitamos ese perfil, no el perfil de la secretaria interina de Arlanzón. Yo es que creo que esto lo puede entender cualquiera. Cuando tú buscas ese perfil y la persona elegida es la secretaria interina de Arlanzón, pues hemos fracasado, hemos fallado. Y un consejo de administración responsable dice, nos hemos equivocado, vamos a empezar desde cero y vamos a cubrir todos los puestos bien. Que pasen los expertos, una empresa de recursos humanos, cazatalentos si es posible. Vamos a pagar bien porque es una inversión para la ciudad que va a redundar en beneficio de la ciudad. De lo contrario, ¿qué vamos a conseguir? Tener una sociedad con las personas que yo respeto profundamente su experiencia profesional y académica, pero que no son las personas adecuadas. Por lo tanto, el resultado de la sociedad, el potencial de la sociedad no se va a ver realizado. Desde Ciudadanos denunciabais también ciertas sombras en todo este proceso, sobre todo por las calificaciones, creo, ¿no?, que se han recibido por parte de algunos de los candidatos. ¿A qué se debe esa sospecha o a qué se debe esa crítica respecto a cómo se ha llevado a cabo esa puntuación que al final ha determinado que sea la seleccionada, la persona que vaya a ocupar esa gerencia y no otra? Hombre, cuando la prueba final, y entiendo que en gran medida definitiva, de un proceso de selección es una entrevista y sobre 20 puntos posibles un candidato, en este caso una candidata, saca 19 y el resto saca 1, 2, 3 o 4 puntos y una última candidata saca 12 ahí en medio, hombre, sobre preguntas generales que cualquier persona que haya tenido responsabilidades de cierta entidad debería ser capaz de responder, pues creo que merece una explicación. Creo que merece una explicación, sinceramente, y nosotros la exigimos. Con todo esto sobre la mesa y teniendo en cuenta las críticas que ha recibido esta propuesta que ha realizado el pasado lunes, ¿hay confianza en que se revoque finalmente la decisión o habrá que asumir que la persona seleccionada será la gerente de la sociedad? Yo creo que el ánimo del PSOE, como ha puesto el señor de la Rosa, y probablemente el PP, sea el de no remover ni cambiar las cosas. El de Ciudadanos ya adelantó que no. Es decir, nosotros vamos a estar activamente en contra de que personas de este perfil asuman responsabilidades para las que consideramos que no están preparadas. Imagina es muy escéptico con respecto al funcionamiento en general de la sociedad. Creo que con dos grupos, por motivos distintos, en contra de este proceso de selección es una irresponsabilidad
que se contrate a esta persona. Con independencia de lo que pase al final, esta mañana el PSOE también apostaba porque sea precisamente la sociedad de promoción la que financie este año 2017 el Foro de la Cultura a través de una conferencia que vendría a costar entre 18 y 19.000 euros, creo que ha dicho el señor de la Rosa. ¿Sería partidario, Ciudadanos y Vicente Marañón como consejero, que esta actividad también ha estado envuelta en la polémica en su última edición, se financie a través de esta sociedad tal y como plantea el PSOE? Yo preguntaría al señor de la Rosa, ¿por qué? Es decir, es una ocurrencia más, sin ningún fundamento. ¿Por qué? Es decir, yo creo que, y este es un problema del señor de la Rosa y del señor Lacalle, ambos carecen de un proyecto de ciudad, no saben qué hacer con Burgos a largo plazo y por lo tanto esto son ocurrencias que no encajan en ninguna parte, no tienen una visión general a largo plazo para la ciudad. Esto es una ocurrencia, el mes que viene vendrán con otra, pero yo lo que busco es un plan para Burgos que exceda a los 4 años de un mandato, diseñado e implementado por profesionales, a los que no les va ni les viene nada en el plano político, que simplemente están trabajando en esto profesionalmente, porque esto es una actividad profesional valiosa, que tiene que estar bien remunerada porque tiene un valor intrínseco. Y en ese plan encajaremos piezas. ¿Que patrocinar el Fórum de la Cultura es una de ellas? Fenomenal. Pero mientras no tengamos una estructura, una estrategia bien diseñada, ¿qué sentido tiene o cómo justificamos? Al menos deberíamos justificar medidas que son pues, autónomas y que son en muchas ocasiones meramente oportunistas. Vicente, gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a estar pendientes de todos estos temas para ver cuál es la evolución de los mismos y espero que nos veamos pronto con nuevas noticias al respecto. Muchas gracias. Gracias y nosotros continuamos.